Saludo cordial para todos nuestros televidentes. Esta es una nueva propuesta del canal local Baos TV, donde vamos a hablar un poquitico de política, y para ello tengo invitados, como en este cambio regeneracional, a Juan Diego y a Daniel. Juan Diego y Daniel, saludo cordial para todos ustedes y bienvenidos a este programa, a esta nueva propuesta del canal Baos TV. Un saludo muy especial para todos los que se conectan y ven esta nueva propuesta que trae Baos TV, que también trae para los medios locales. Como dice Mazamorro, Jason, tenemos la propuesta de traer un programa nuevo, un programa diferente, un programa donde vinculamos todas las posturas y donde tratamos de hacer ese relevo generacional. Muy bien, y también está con nosotros Daniel. Daniel, buenas tardes. Claro que sí, Jason, Juan Diego, a todos los que están ahí viéndonos. Estamos en un programa donde los jóvenes hablan de política, todos hablan de política, y acá también vamos a hablar de política en sentido estricto, con muy buenas expectativas, con un diálogo, con una charla, y bueno, para eso estamos, Jason. Bueno, me parece importante antes hablar de que ustedes ya están en la universidad, de que están estudiando, y como darle a conocer a los televidentes para que sepan con quién estamos dialogando en este programa. Daniel, por ejemplo. Efectivamente, bueno, mi nombre es Daniel, estudiante de Ciencias Políticas en el segundo semestre en la Universidad Pontificia Bolivariana. Este año empezamos a hacer este pregrado en Ciencias Políticas, y pues bueno, nos tocó de una forma diferente por toda la situación que se vive, pero también con todo el ánimo y pues aceptando la invitación que se nos hace para tomarnos estos espacios y estos medios. Y Juan Diego también. Juan Diego nos va a contar de en qué está estudiando y todas esas cosas. Claro que sí, Jason, como dice usted, me llamo Juan Diego García, estoy estudiando Derecho, estoy en el cuarto semestre en la Universidad CES en Medellín. Y la misma situación que Daniel, y creo que todos los universitarios, con esta contingencia de la pandemia, estamos estudiando de manera virtual en nuestras casas, aceptando pues el llamado o la invitación que nos hace Jason a acudir a este programa y tratar de compartir un poco nuestros poquitos conocimientos con todos ustedes. Bueno, muchachos, tengo una pregunta problematizadora para que desarrollemos durante este programa, este primer programa, porque vamos a tener varios programas, vamos a tener varios encuentros con nuestros televidentes, y la pregunta es sobre los medios de comunicación y cómo influyen estos medios de comunicación en la política, tanto local, regional, departamental y nacional. Cualquiera de los dos muchachos que nos pueda contar cómo influyen, cómo creen que influyen los medios de comunicación en la política. Bueno, yo creo, Jason, Juan Diego, que los medios de comunicación cumplen un papel súper determinante, un papel importantísimo en el tema político, viéndolo desde todos los espacios. De hecho, pues estos medios de comunicación nos permiten llegar a ustedes, y es gracias a ellos que podemos prolongar esta charla hacia donde ustedes están, ahí donde ustedes nos están viendo. Entonces, desde eso tan sencillo que es extender una plática que estamos haciendo acá, pues yo creo que es importantísimo, por eso es importantísimo los medios de comunicación. Bueno, ahora mirándolo desde el tema de la información, sí que cumple un papel determinante, mirándolo también de pronto desde las formas de expresarse, de opinión. Los medios de comunicación permiten eso, y pues permiten conectar el mundo. Los medios de comunicación permiten tener ese diálogo constante, un diálogo constante, bien sea en la política, bien sea en el fútbol, bien sea en todos los sucesos que pasan en el mundo. Yo creo que es importantísimo los medios de comunicación. Juan Diego, la importancia de los medios de comunicación en la política. Yo creo que todos coincidimos en decir que los medios son esa manera en que transmitimos nuestra información, como lo decía Daniel, y es la manera como las personas, por medio de la política, que la política va más allá de ese acto de los políticos en hablar, sino que la política se basa en ese discutir ideas, en ese buscar cambios, buscar alternativas de discusión. Entonces los medios de comunicación hacen es replicar esa información, y son muy importantes. Además, para replicar la información es para mostrarla de una manera objetiva, de una manera clara, para que todas las personas la tengan ese acceso de manera, digamos, consecuente. En esa forma de Juan Diego y lo que hablaban ahí,
de ser objetivos y de ser todo eso, tiene que ser muy neutra la comunicación hacia los televidentes, hacia el oyente, hacia la gente que está de pronto al otro lado de la pantalla, ¿cierto que sí? Claro, claro que sí, Jason y Daniel. Considero que es súper importante que los medios de comunicación sean súper neutrales, sean imparciales, que no tengan ningún sesgo, ninguna inclinación, porque lo que ellos hacen es aunque sean privados, algunos son privados, otros públicos, creo que cumplen esa función pública de informar y de transmitir la verdad y la veracidad de los hechos. Entonces, los medios deben ser muy objetivos y muy claros en la información para que cada ciudadano tome, digamos, lo que le parece importante y tome sus propias opiniones. Exactamente, y a la forma y a la hora ya de llegarle al televidente o al radio escucha, o ya ahorita más adelante vamos a hablar de las redes sociales, ya la gente va a creer mucho más porque no está de pronto de un lado de alguien o de este otro lado, bien sea de derecha o de izquierda, lo que se habla hoy en la actualidad a nivel nacional, sino que ya va a ser mucho más, ¿cierto? Ya la gente va a creer un poquitico más y dice, bueno, no, ellos están haciendo un trabajo muy neutro y que va a ayudar mucho a que la gente crea en el medio de comunicación, la credibilidad, Daniel, ¿cierto que sí? Sí, efectivamente. Yo creo que en congruencia con lo que dice Juan Diego, los medios de comunicación pues no debieran tomar parte, pues debieran ser en esa objetividad. Finalmente el que tiene que tomar la parte y el que va a decir, bueno, yo me inclino más por esto o me inclino mejor por aquello, va a ser el televidente, el radioescucha, aquel que recibe la información. Él es el último que toma la posición. Entonces, pues yendo en eso mismo de la imparcialidad, tiene que ser así. Los medios de comunicación tienen que ser llanos y objetivos. Esos días leía un mensaje que decía y hablaba, decía que los medios de comunicación en temas de política no están para opinar, que para eso están los televidentes, para eso está la persona que está al otro lado de la pantalla. Juan Diego, usted nos puede contextualizar un poquitico, qué bueno que lo haga usted, sobre cómo ha evolucionado de a poco el tema de la comunicación y de todo este cuento con los abuelos que de pronto vieron en un tiempo hace 50 años que no podían llegar, que no era tan fácil llegarles a ellos con la comunicación. ¿Usted nos puede contextualizar un poquitico para...? Bueno, yo creo que por mi edad no me tocó vivir, ni me faltaba, ¿cierto? Pero ese desarrollo histórico de las comunicaciones ha sido muy importante y se ha venido desarrollando muy rápido, de una forma vertiginosa los últimos años. En los años 50 apenas llegaba la televisión a Colombia, entonces los medios de comunicación o la manera de comunicarse antes era una manera muy complicada. Primero porque era el voz a voz, era lo que yo creía, se lo pasaba a usted, y lo que usted pensaba, se lo pasaba al otro. Entonces eso generaba esa cadena de comentarios, esa cadena de que alguien le agrega, alguien le quita. Entonces la verdad a veces se veía sesgada, a veces engrandecían los hechos o los ponían más pequeños, ¿cierto? Y el tema de la comunicación era muy demorado. Somos conscientes de que, digamos, de una comunicación de Granada a Medellín, ahora la tenemos en un segundo por un mensaje de WhatsApp. Antes se demoraban meses, inclusive para ir hasta Medellín, hasta Bogotá. Y Daniel hace ratico antes de grabar, estábamos en una conversación y él nos contaba una historia que me parece súper importante y que nos muestra ese contexto histórico. Qué bueno que le contemos a los televidentes sobre esa historia que nos está Pues, contando ahorita. Efectivamente son dos partes de la historia. Digamos que podemos recurrir a las polis donde se funda la política, donde surge el Estado, donde esta forma de organización toma poder, y pues decimos que allá los medios de comunicación van a ser los teatros, el ágora, los espacios públicos donde nos vamos a informar, donde nos vamos a reunir y donde esa democracia o aquel que tiene el poder va a informar, ¿cierto? Eso por un lado. Digámoslo ahora más contemporáneo, pues... se contaba en estos días la historia, ahora la estábamos compartiendo, es por ejemplo cómo se transmitía la información que llegaba a Granada, que venía de Medellín, digamos todo eso, los traslados, que antes para ir a llamar a alguien que se necesitaba arreglar algo, se demoraba 15 días en venir. Entonces digamos cómo eso ha evolucionado. Eso era lo que le estábamos compartiendo. En el caso estricto de
cuando hablábamos de una generadora de energía que había en Granada, que los únicos que la podían cargar eran unos señores de la Merced y que había que ir a llamarlos. Eso es historia pues historia local, pero así funcionaba la información. ¿Cree Juan Diego, por ejemplo, que los medios de comunicación de modo que fueron evolucionando y se fueron creando pues los medios de comunicación y que fueron saliendo medios regionales, también fue como dividiendo o como sacando ramas de los dos partidos tradicionales que habían en Colombia, que era el liberal y el conservador, y entonces de ahí fueron saliendo muchos más? Entonces, ¿cree Juan Diego que debido a eso es que la gente ya hoy por hoy, casi que uno podría decir que no se torna como a conservador o liberal, sino que la gente ya vota muy liberalmente? ¿Cree que ha influido eso, Juan Diego? Claro, Jason, ostensiblemente creo que sí. Y además de eso, porque anteriormente la comunicación era muy limitada y la veíamos, no sé, digamos, el medio de comunicación oficial era el púlpito de la iglesia, el padre era el que decía la información. Ahora vemos que la información llega a las personas de manera directa y de manera oportuna y rápida, entonces las personas pueden tomar decisiones y no se las dice una persona con sus intereses, sino que se los dice a alguien que quiere informar de manera oportuna. Sí, yo creo que sí ha tenido ese desarrollo de esa multiplicidad de conocimientos y de opiniones. Y con respecto a eso de los medios de comunicación, a veces nos vamos a decir que hay un medio independiente o que hay un medio neutral. Lastimosamente, en el contexto nacional o no, inclusive internacional, todos los medios y todos los noticieros, todos los medios de comunicación tratan de mostrar sus intereses, tratan de mostrar esas noticias a su manera, ¿cierto? Y entonces lo que nos toca a todos como personas es mirar de varias fuentes, no quedarnos con una sola fuente, y eso ha favorecido esos medios regionales o esos medios locales o esos medios nacionales, que tomamos la información de varias fuentes, no nos quedamos en una y multiplicamos. Y a propósito también, porque yo me imagino que hace mucho tiempo los abuelos o mucha gente de pronto no tenía la prioridad de saber quién estaba con el ministerio de pronto, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio, ya hoy por hoy tiene una cercanía más así, entonces puede, por ejemplo, renegar o hablar bien del ministerio del que se puede hablar, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es muy bueno, o el Ministerio de Vivienda, porque la gente ya tiene mucho más conocimiento. Entonces los medios de comunicación ya hablan más constantemente de la política, hablan del Senado, ya no solamente conocen de pronto al gobernador, al alcalde, a los concejales y al presidente, sino que también hablan de senadores que quieren y senadores que de pronto no están tan bien ahí como en esa misma corriente política y en ese mismo pensamiento, entonces de pronto siempre están ahí. Y hay otro factor, Daniel y Juan Diego, que vamos a tratar, para que ya vamos desenvolviendo también el programa en esta nueva propuesta del canal local Baos TV, y es las redes sociales. Entonces mire, de lo que hablaba Juan Diego, de esa evolución de los medios de comunicación. Me imagino que hace mucho tiempo, por ejemplo, los abuelos se ponían su oído a la radio y entonces escuchaban algún personaje que se burlaba de la política, y entonces por medio de eso le hacía saber al oyente lo que pasaba constantemente en Colombia, ¿cierto? Y entonces ellos se enteraban, ¿por qué? Por medio de la risa. De a poco fueron naciendo entonces como la televisión y se fueron mostrando noticias en la mañana, mediodía, en la tarde, y fueron cogiendo toda esa cosa, como toda esa fuerza de los medios de comunicación. Y hoy en la actualidad se suma otro valor agregado, y es el de las redes sociales, que da como esa cercanía, otra cercanía más de pronto hacia un político, porque usted, Juan Diego o Daniel, es muy fácil contestarle a un político en las redes sociales, que no lee el comentario que usted le tiró, pero que ya lo puede casi que mandar, por ejemplo en el Twitter es muy directo de hablar, de usted contestarle de pronto a cualquier político o a cualquier mandatario local o internacional, de contestarle ahí, ¿cierto?
de las redes sociales. ¿Qué opinan de las redes sociales? No, me parece que son muy importantes y son necesarias, no tanto como medios de información, porque sabemos que en las redes sociales estamos saturados de información verdadera, de información falsa, todo el mundo quiere opinar, pero las redes sociales sí sirven para eso, para ese espacio de opinión, ese espacio de crítica, ese espacio de hacer la política, porque la política es esa, dialogar, la política es conversar y discutir con un tema. Entonces sí, las redes sociales han tenido ese desarrollo, no tanto para informar, sí sirven para informar, no estoy diciendo que no, pero sí sirven más para ese contacto con la gente y esa discusión. ¿Usted para qué usa sus redes? Por ejemplo, Facebook. O sea, entra al Facebook y está, no sé, digamos 4 o 5 horas al día. ¿Y usted qué ve en su Facebook? ¿Qué hace en su Facebook? Yo uso más Twitter, ¿cierto? Bueno, uso más Twitter e Instagram. Sí. Pero para Facebook me dedico también a ver a veces noticias de los noticieros locales e internacionales. Y en Instagram sí a ver fotos de todo el mundo, pero me considero que Twitter es como el espacio propicio para informarse, para debatir, para compartir. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. Daniel, ¿qué hace en las redes sociales? ¿Cuáles son las que más le gustan? ¿Cómo interactúa usted con la gente? Y, bueno, ¿qué nos puede contar de las redes sociales? ¿Qué le parece el tema de las redes sociales? Vea, yo creo que las redes sociales han existido. O sea, ahora conocemos las redes sociales así que o sea, que uno lo hace desde el teléfono, desde el computador o las redes sociales pues de la actualidad. Pero las redes sociales, o sea, es eso, una conexión, una malla social que conecta y que informa. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco cuando uno no se podía hablar por WhatsApp, por Messenger, las redes sociales de uno eran un papelito que uno lo rotaba. Entonces yo creo que esos son redes sociales. Ahora evolucionaron, ¿cierto? Pero creo que no son el espacio propicio. Las redes sociales no permiten esa expresión. Digamos que usted sí puede debatir y es muy común en Twitter, en los comentarios de Facebook, etcétera, ¿cierto? Pero digamos que se pierde mucha retórica, digamos cómo usted lo expresa, se pierden esas formas de expresión. Entonces yo creo que eso limita mucho. Por eso las redes sociales, pues, como medio de expresión, pues, le hace falta eso. Ahora bien, pues tenemos que aceptar que sí han servido para expresarse, pero insisto, le hace falta esa parte como usted lo expresa, porque a veces se puede tergiversar la información, malinterpretar. Entonces usted puede expresar una cosa, pero el gesto dice otra. Entonces digamos que en las redes sociales se queda un poquito corto eso, y no es el espacio más propicio, además porque nos dedicamos mucho a veces a criticar y el comentario y esto, pero pues me gustaría más en persona, ¿cierto? Exactamente, porque usted ve una noticia de cualquier político, y bueno, antes de entrar a leer la noticia, yo creo que nos pasa mucho a nosotros tres, y creo que mucha gente que nos está viendo, entras a ver los comentarios, la polémica que se arma ahí debajo, ¿cierto? De lo que están diciendo. Me pasa mucho a mí, eso puede ser hasta una forma de morbo de meter uno, vamos a mirar a qué están diciendo acá, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, Jason. Usualmente hacemos eso, tratamos de movernos primero en lo que dicen y después leer la noticia como tal. Y lo que decía Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive nos pasa más cercanos, digamos yo hablando con usted por WhatsApp, por un mensaje de texto, queremos expresar algo y el destinatario lo entiende de otra manera. Porque lee con la misma rabia que escribe. Ajá, porque leemos y hay muchas maneras de escribir, que el que escribe con mayúsculas está gritando, que el que escribe con muchos signos de puntuación es porque está ofendido. Entonces, es verdad lo que dice Daniel, los medios de comunicación impiden ese contacto social, ese entender a la persona y además las formas de comunicación no se limitan a escribir o hablar, sino que las expresiones corporales, cómo me muevo, cómo asiento, cómo recibo la información también son formas de lenguaje. Entonces es importante. Y el tema de los comentarios, ahí también influye eso, que una persona escribe en mayúsculas y es porque se le fue el corrector o escribe otra cosa, y entonces empezamos esas discusiones innecesarias por cuestiones, digamos, de no entender las situaciones. De no entender las situaciones. Y hay otro tema muy importante también, Juan Diego y Daniel, y es el tema de que hay veces de pronto le da miedo al usuario, al ciudadano, de expresar su inconformidad. Y entonces, ¿qué es lo que aparece ahí, Juan Diego?
No, el tema de expresar la inconformidad es verdad lo que usted dice. Pocas personas son capaces de ir en contra de lo que dicen. Y entonces aparecen los perfiles falsos. Y aparecen los perfiles falsos o aparece la crítica. No, ¿Cierto? aparece Primero la la crítica, todo el mundo quiere lapidarlo. Volvemos a la época de Jesucristo donde todo el mundo quiere tirarle piedras Exactamente. y bajarlo. Y aparecen los perfiles falsos que no son constantes. Un perfil falso, ¿cuánto dura? 1, 2, 3 días o a veces semanas, pero no es como constante, ¿cierto? Exactamente. O hasta que le solucionen el problema está el perfil falso. ¿Qué piensa de los perfiles falsos, Daniel? Pues no, sin duda, yo insisto, la posición mía es de que las cosas hay que decirlas desde la persona. Entonces yo creo que a mí me parece muy cobarde pues hacerlo desde un seudónimo, desde un anónimo, queda la incógnita. Entonces, porque es que, o sea, yo he visto muchos perfiles, pues, entre comillas, falsos, que son muy interesantes. Y yo digo, Sí. qué bacano conocer la persona, qué bacano conocer esa posición, porque tiene críticas muy interesantes que se podrían llevar más allá y de las que uno podría aprender. Pero digamos que si una información de un perfil falso, de un perfil poco confiable, a la hora de citarla, a la hora de yo decirle, ve, leí esto en tal perfil, pero ese perfil no tiene credibilidad, entonces ahí se pierde. En cambio, la persona como tal, tomar esa posición que no le tema expresarse, opinar, entonces yo creo que ahí es interesante la persona tal cual y la postura que está haciendo, además porque uno la puede seguir y la puede analizar y, o sea, eso no permiten los perfiles falsos. Y se presta también, Juan Diego, ¿para qué? Para que siga creciendo más ese rencor. Entonces ya uno se imagina, uno de pronto por la forma de escribir, uno dice, este perfil es de Juan Diego. Y entonces ya uno me da tan Juan Diego. Ya uno, pues hay veces que casi que uno ha caído en el error y entonces uno comienza a decir, este perfil es de tal persona y uno ya como que comienza de pronto como a identificarlos, ¿cierto? Y ya uno ¿y qué? Puede que sea, puede que no sea. Y entonces ayuda también a crear más polémica, En cambio, cuando es de pronto un comentario en las redes sociales de una polémica que se armó entre dos personas que son muy comunes, bueno, el uno entra a apoyar y el otro entra a estar en desacuerdo. Pero ya cuando es así, ya uno ya comienza a imaginarse varias personas en un mismo perfil. Y yo creo, Jason, también, como decía Daniel, a veces hay información valiosa e importante, y eso hay que resaltarlo. Y a veces hay información que lo único que sirve es destruir o criticar solamente. Yo creo que el error de estos perfiles es que, ahí viene el dicho coloquial de los abuelos que tira la piedra y esconde la mano. Y el problema de muchas personas es que solamente sabemos criticar o saben criticar, opinan, pero no se unen para construir. Ya estamos cansados de que todo el mundo critique, que todo el mundo opine mal, que todo el mundo dé comentarios negativos y nunca construye, nunca dice, hagamos esto, mire, esto está mal, debería hacerse así y hagámoslo. Si no, debería hacerse así y critican al que lo hizo, pero nunca construyen. Exactamente. Y bueno, en eso de que se vaya armando también la polémica, pues o sea, lo de los perfiles falsos y de las redes sociales hay que ser muy cuidadosos. Porque me imagino acá de que eso en un tiempo más adelante van a haber muchas más aplicaciones que van a ayudar a estar más cerca del político, de la persona, y todos estos medios de comunicación y todas estas redes sociales van a ayudar a estar más cerca de la persona y vamos a tener que ser muy cuidadosos, muy prudentes a la hora de entrar a una red social y de crear perfiles y de hacer sus cosas. Entonces yo creo que de ahora en adelante nos toca ponernos muy juiciosos con ese tema de las redes sociales y aprender a manejarlas de la mejor forma, ¿cierto que sí, Daniel? Sí, claro. De hecho, pues ahora que hablaba usted y que tocaba el tema de las aplicaciones que han tenido cabida en los últimos años, en los últimos meses, este año, Facebook, TikTok, que se ha vuelto muy popular. ¿Quién maneja esas redes sociales? Pues eso debe estar influenciado por alguien, ¿cierto? Entonces ahí volvemos al debate. Es seguro opinar, porque es que suele pasar en algunas aplicaciones o en algunas redes sociales, propiamente dicho, ¿cierto?
que uno opina algo, pero lo pueden vetar, lo pueden silenciar y le pueden quitar la cuenta, digámoslo así. Entonces, imagínense cómo es el tema de complejo, que yo sigo insistiendo, mi posición es siempre, nosotros podemos estar hablando acá, nos pueden tener un micrófono, pero al menos yo lo estoy viendo a usted me está viendo a mí, entonces yo creo que eso es importante, y no estamos influenciados por aplicaciones, porque también es una realidad que manejan los medios masivos de comunicación. Muy bien, vamos llegando entonces al final de esta primera entrega de este programa, de cómo influyen los medios de comunicación en la política. Mire lo que estamos haciendo hoy, este ejercicio de hablar de política, de hablar de cosas y de cómo influyen los medios de comunicación en la política. Y yo creo que es precisamente esto lo que estamos haciendo hoy, tomándonos los medios de comunicación para hablar un poquitico de lo que estamos pensando, de cómo posiblemente en estos días vengamos con otro tema, no sé, vamos a evaluar, vamos a estar pendientes de cómo podemos hablar, pero siempre va a ser un tema muy bueno, en la que de pronto de a poco le vamos a dar ambiente y le vamos a dar voz a muchas más personas que vengan y nos cuenten su experiencia, de hablar de, bueno, no sé, se vienen temas muy importantes ahora para la política local. Por ejemplo, creo que vienen muchos debates sobre el plan departamental de agua, sobre, bueno, no sé, muchas cosas más que se vienen para el municipio de Granada y que vamos a estar muy pendientes para hablar de eso. Entonces, en sí, los medios de comunicación importantísimos para la influencia de la política. Sí, Jason, yo creo que esa es la conclusión que debemos llegar. Son importantes siempre y cuando sean objetivos y claros. Entonces, sí, son necesarios, la comunicación es importante. Y no es decir que porque sea el presidente no vamos a decir no vamos a compartir la información, o que porque sea, no, es compartir siempre la información, porque es importante conocer todas las aristas de los hechos y de las noticias. Entonces, definitivamente los medios son necesarios e importantes. Necesarios porque inclusive mire que hasta los mismos candidatos, lo vimos el año pasado, y mucha gente siempre quiere tener el perfil en el Facebook y quiere compartir constantemente las fotos. Daniel. Claro, eso es bastante evidente. La conclusión, llegamos a eso, importantísimos, hay que mirar las fuentes, confiables, ¿cierto? Que uno pueda tomar posición desde ahí, pero la conclusión es esa, siguen siendo importantísimos, y pues ya lo vemos en la política regional y en la política nacional, en la política mundial, todo se mueve a partir de las redes, de la comunicación y a través de todos estos medios. Bueno, es el canal Vaos TV dándole voz a los jóvenes del municipio de Granada, hoy con Daniel, con Juan Diego, hablando de lo importante que son los medios de comunicación en la política. Todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Daniel, Juan Diego, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, esperamos seguir acompañándolos y seguir aportando a toda la política del municipio y nacional. Daniel. Sin duda es un gusto y estamos aprendiendo. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias por la compañía.